23, he considerado conveniente, pertinente, como ya han visto ustedes en el grupo que tenemos, titular a esta prédica a manera de una pregunta. Y si ustedes lo han leído, esta pregunta tal cual se establece en Isaías, en el libro de Isaías. Y dice el título: ¿sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Yo pregunto, hermanos, ¿el Señor tiene un brazo literal? No, porque Él es espíritu invisible, purísimo, espíritu purísimo, invisible, ¿verdad? Entonces, ¿por qué dice sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Aquí, en otras palabras, hermano, lo que está diciendo Isaías es sobre quién se ha manifestado esa obra poderosa de salvación que viene de parte de Dios salvando almas. ¿Sobre quién? ¿Y por qué Isaías hace esta pregunta ya en Isaías 53? Si nosotros vemos cuál era el contexto de los judíos en ese entonces, de Judá, de Israel, recuerdan los dos reinos, hermanos, eran idólatras. Ellos creían tener al Dios de la Biblia, pero no tenían al Dios de la Biblia. Eran impíos, desde el sacerdote, desde los reyes. Hemos estudiado, se han hecho predicaciones aquí, la gravedad del pecado de ellos, pero sí tenían ¿qué? Tenían el sistema de adoración regulada, ¿verdad? La adoración religiosa, los sacrificios, tenían el templo, ellos decían, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este, pero no tenían, ¿verdad?, al Dios vivo y verdadero. Se fiaban en su sangre, hijos de Abraham somos, pero no tenían a Cristo, no conocían a Dios. Y así, en esa situación, Isaías a manera reprocha esta pregunta. Primero dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Y ahí la respuesta es una pregunta retórica, porque realmente casi nadie había creído ahí, desde los ancianos, los pastores, los líderes, ¿verdad? Los reyes, los principales, los príncipes, nadie, hermanos, muy pocos. Isaías era uno de ellos. Jeremías, otro de ellos. Unos cuantos reyes, ¿verdad? Pero la gran mayoría era gente impía, ¿verdad? Entonces, después de hacer esa primera pregunta, hace esta pregunta sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Es como diciendo, sobre muy pocos, sobre casi nadie. Entonces, en ese sentido negativo está hecha esta pregunta. Vamos a desembocar al final de la predicación en Isaías 53, pero, como vengo diciendo, esta pregunta la hace Isaías a los judíos que se creían ser el pueblo de Dios, pero no lo eran, no lo eran. Y esta pregunta puede ser válida para estos tiempos. Vamos a ver que sí, hermanos. Podemos pararnos al costado de cierta iglesia, cierta congregación y decir, ¿sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Porque ¿qué vemos en el mundo? Vemos que la salvación o la conversión la han reducido a una mera decisión, a una mera oración, la oración del pecador. Como si fuera esta fe, una fe que se obtiene, así como multiplicar, ¿no? 2 por 2, 4, ya me lo entendí. ¿Cuántos 10 más 10, niños? 20, ya está. ¿Crees en Jesús? Sí, sí creo. ¿Por qué? Murió por mis pecados, ya está. Y sigo viviendo mi vida como... No es algo intelectual nada más, es algo de corazón. Y la pregunta esta es pertinente en estos tiempos. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Pues vemos antinomianismo, vemos que a la gente no le interesa la ley del Señor. Vemos que no hay conversión genuina, no hay amor por su palabra, no hay celo por su palabra. La gente no quiere negarse a sí mismo. Cuando el Señor dijo claramente, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No hay otra manera de ser cristiano. No hay otra manera. No hay otra manera, hermanos. Si no vivimos una vida mortificando nuestros pecados día a día, significa que muy seguramente no tenemos la salvación, la conversión. Y en este contexto Isaías dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Como decíamos, esos judíos creían ser el pueblo espiritual de Dios, pero no lo eran. Tenían una fe. Si tenían una fe espuria. Tenían una fe según sus preceptos, según sus consideraciones. Tenían una fe.
Igual como ahora hablamos con alguien, ¿tienes fe? Claro, yo creo en Jesús. ¿Por qué crees? Ah, porque Él es bueno. ¿Qué más? No, es que Él es Diosito. ¿Qué más? Él murió por mis pecados. ¿No? ¿Qué dicen los testigos de Jehová, por ejemplo? ¿Creen en Jesús? Dicen, revisen, ellos dicen que sí creen en Jesús. Creen que Jesús también estuvo en la cruz. Pero su Jesús no es Dios. No tienen por tanto salvación, no tienen al Jesús verdadero. Hermanos, y no solamente es aquella secta, sino también ciertamente muchas iglesias evangélicas que dicen, ¿por qué crees en Jesús? Porque Él me va a hacer próspero. ¿Por qué? Porque Él dice que Él se hizo pobre para que yo sea rico. ¿Y eso acaso significa? ¿Y para qué buscas a Jesús? Ah, para tener sus bendiciones. ¿Para eso buscamos a Jesús? Eso no nos enseñan las Escrituras, hermanos. Y vamos a ver entonces a la luz de la Biblia que las mismas Escrituras, hermanos, nos hablan muchísimas veces respecto a una fe genuina y a una fe falsa. Y vamos a ir a 3 ejemplos de las Escrituras. Posteriormente vamos a ir hacia Isaías 53. Vamos a ir a Juan capítulo 2. Solamente vamos a tocar 3 ejemplos de las Escrituras. Y aquí nos vamos a Juan capítulo 2, versículo 23. Y Juan capítulo 2, versículo 23, dice la palabra del Señor: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Me detengo un minuto, hermanos, en este primer ejemplo que estoy citando, un ejemplo de la Biblia clarísimo que habla de personas que creyeron, que manifestaron creer, pero que no tenían fe genuina. Dice, nuestro Señor estaba en la fiesta de la Pascua. Y dice que muchos creyeron en su nombre. Y nosotros podríamos decir, como alguien dice en el día de hoy en los medios evangélicos, ahí está, ya creyeron, tiene salvación. Ya tomó su decisión, tiene salvación. ¿Verdad? Ya repitió la oración del pecador, aún a pesar de que nunca se le predicó el evangelio, porque le predicaron un mensaje sensiblero y le pusieron una musiquita para que él comience a llorar. Y lo llamaron al frente y vino llorando al frente y le hicieron repetir la oración. Y muchos hacen eso, pero después, ¿qué vidas viven? Porque no ha habido una salvación genuina. No ha habido una obra, no se ha manifestado el brazo de Jehová. Y estos hombres ahí dicen, creemos. Y dicen, muchos creyeron en su nombre. ¿Cómo? Viendo las señales que hacía. Ellos vieron los milagros, las sanaciones. Y vemos en el capítulo anterior, vemos nuestro Señor, ya las cosas que hacía, los milagros que hacía. Y ellos miraron eso y dijeron, oh, Él es seguramente el profeta esperado, el Mesías esperado. ¿Verdad? Pero después, con las demandas de nuestro Señor Jesucristo, ya no lo seguían. Viendo las señales que hacía. Versículo 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. ¿Cómo no se fiaba de ellos? ¿No eran creyentes? ¿No es que dice el versículo 23 que muchos creyeron en su nombre? Pues esta fe, hermanos, creyeron que dice aquí, es una fe espuria. Una fe falsa. Y que nuestro Señor Jesucristo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Él, como Dios, conoce a cada uno, a cada ser humano, y conocía que esas personas no tenían la verdadera salvación. Como Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, sabía que aquellas personas que estaban profesando fe no eran genuinamente convertidos. Versículo 25. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Él sabía que esas personas que estaban profesando fe no eran verdaderos convertidos. ¿Verdad? Y eso vemos en estos días, hermanos. ¿Por qué? Porque la gente no tiene aborrecimiento al pecado. Y cuando uno es expuesto a esta obra regeneradora de Dios, en la cual Dios manifiesta su brazo poderoso, una de las primeras cosas que aparece, uno de los signos que vemos en una persona convertida, es el odio al pecado, el aborrecimiento al pecado. Hermanos, escuchen prédicas, lean prédicas de puritanos, vean prédicas de Charles Spurgeon, de muchos otros predicadores más, hermanos. La verdadera conversión, como se viene predicando en este púlpito, parte de una regeneración, de una vida espiritual que imparte Dios en el alma de una persona pecadora. Y por tanto, por ser una obra de Dios, esa regeneración va a devenir ¿en qué? En una conversión genuina, en un arrepentimiento para vida y una fe genuina
en Cristo, que es lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y ahora nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. O sea que hay un amor hacia Cristo, hacia su persona, como ayer hablábamos en un devocional familiar. Hay un amor ahora hacia Cristo que va creciendo a medida que yo voy conociendo las Escrituras, voy conociendo la persona perfecta de Cristo, lo precioso que Él es, lo que Él hizo, lo que Él es, su doble naturaleza humana, divina, que sin necesidad de hacerse hombre se hizo hombre por obediencia a su Padre y por amor a nosotros. Y nuestro amor va creciendo, y a veces cuando caemos en pecados y nos arrepentimos, miramos a Cristo y tenemos plena certidumbre de fe de que Él murió inclusive por este pecado. Sí, hermanos, es una genuina. Ahí se ve el fruto del Espíritu Santo en un verdadero convertido. Y estas personas dijeron, creo. Pero Jesús nos dice que Él sabía lo que había en esos hombres. No eran creyentes. Primer ejemplo, hermanos, las Escrituras nos dan testimonio. Segundo ejemplo, Hechos capítulo 8, empezamos en el versículo 9. Espero que esté quedando claro en sus corazones. Ruego al Señor que, hermanos, estén ustedes atentos, de que el Señor les esté dando convicción, que en sus Escrituras hablan, primero, de gente incrédula. Segundo, de gente verdaderamente convertida. Tercero, de gente profesante que no es convertida, pero sí profesan fe. ¿Y hermanos, estamos? Entonces estamos en este último grupo de personas que muestran esta fe espuria. Entonces, Hechos capítulo 8, versículo 9, dice la palabra del Señor. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Era un hombre engañador. ¿Cómo se llamaba? A ver, Simón. Versículo 10. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Era un hombre mentiroso, era un hombre engañador, era un hombre que en sus trucos que hacía, digamos, él manifestaba que Dios estaba obrando detrás de todo esto. Versículo 11. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Ahora, imaginemos este contexto. Hay un hombre, Felipe, estaba predicando la palabra, estaba anunciando el Evangelio de Dios, el mensaje que salva las almas, que implica ¿qué cosa? Un arrepentimiento y una fe, la conversión. Él predicaba el Evangelio del reino de Dios. El reino de Dios tiene un rey, y ese rey es Cristo Jesús. ¿Y qué hacía la gente? Se bautizaban hombres y mujeres. ¿Y se bautizaban por qué? Porque profesaban la fe y eran bautizados. Versículo 13. También creyó Simón mismo. Miren lo que dice la palabra, hermanos. También creyó. Vamos a ver si es una fe genuina. Más adelante la palabra nos dirá. Pero ahí dice, creyó. Vamos a pensar entonces que él dijo, creo. Escuchó el Evangelio y dijo, yo creo, como muchos ahora, ¿verdad? Y habiéndose bautizado, es decir, que él no queda ahí, él dice, bautícenme. Él dice, tal vez, cogiendo la palabra, por ejemplo, del etíope, ¿no? ¿Qué impide que sea bautizado? Y de repente le preguntan, ¿crees en el Señor Jesucristo? Y de repente él dice, sí, yo creo. Se bautiza. Y no solamente eso, sino que también dice, estaba siempre con Felipe. O sea, miren, él profesa tener fe. 2, se bautiza. Y 3, comienza a estar con los discípulos, con Felipe, el predicador. Es como ahora en estos días, ¿verdad? Hay personas que van a las iglesias, toman su decisión, ¿verdad? Personas que toman decisión siempre, todas las semanas están siendo convertidos, todas las semanas están naciendo de nuevo. Y se bautizan, y están siempre yendo a la iglesia. Miren, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Él miraba los milagros que hacían estos hombres de Dios, los apóstoles, los discípulos, grandes milagros que se hacían, y estaba atónito. Versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan.
los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Hermanos, sabemos que en el libro de Hechos vemos una etapa de transición. En esta etapa de transición, los apóstoles Pedro y Juan van hacia donde estaba predicando Felipe, ¿verdad? Y les imponen las manos a los que habían profesado fe y reciben el Espíritu Santo. ¿Bien? Versículo 18. ¿Cómo se manifiesta ahora, hermanos? No se olviden que nuestro enfoque está en ¿quién? En un hombre, en Simón. Aquí dice en el 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Ahí, hermanos, se evidenció. Se evidenció que algo estaba mal en aquel hombre que se había bautizado, en aquel hombre que había profesado fe y en aquel hombre que estaba siempre ahí con Felipe. Les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces ahí habla Pedro. Entonces dice la palabra, entonces Pedro le dijo, hermanos, espero que estén atentos, por favor. Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Pedro, hermanos, quien había aprendido, estando con el Señor Jesucristo, a discernir entre el verdadero creyente y el falso creyente, ¿en qué parábola el Señor les explicó? Para dar un ejemplo, ¿no? En la parábola del sembrador. En la parábola del sembrador nuestro Señor les está enseñando a los discípulos ahí, para que ellos disciernan quién es un genuino creyente. Y aquí Pedro inmediatamente le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Era creyente Simón? Pero ahí dice, hermanos, dice en el versículo 13, también creyó Simón. Entonces, ¿qué creyó? ¿Qué creer es ese? Es un creer espurio, es una fe espuria, es una fe falsa. Ya estamos viendo 2 pasajes, nada más. Vamos al tercero. Pero quiero seguir en este relato de Simón. Pedro le sigue diciendo, miren, Hechos 8:22, arrepiéntete pues de esta tu maldad. Miren, supuestamente, hermanos, este hombre cuando Felipe predicaba el Evangelio del Reino de Dios, supuestamente ya se había convertido, supuestamente ya se había arrepentido, supuestamente ya había creído en Cristo. Pero ahora Pedro le dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad. Pedro está identificando que este hombre no había tenido arrepentimiento para vida, que era un falso convertido. Y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Ruega a Dios. No le dice Pedro, ¿sabes qué? Mira, Simón, ven acá. Veo que algo anda mal, ven aquí, repite nuevamente tu oración. La oración del pecador, nuevamente acá, repítelo. ¿Qué te parece, Simón? ¿Ya repetiste? Sí, repetí. Ahora sí eres salvo. ¿Hace eso, hermanos? Yo quiero que ustedes mediten en estas cosas. No, le dice, ruega a Dios. Y miren esa palabra, si quizá. ¿Por qué si quizá? Porque la salvación le pertenece a Jehová. Hermanos, qué tremendo, ¿no? Qué diciente es este pasaje. Le está llamando a que se arrepienta verdaderamente su pecado y que vaya a Dios en arrepentimiento, ¿verdad? Y luego en el 23 dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Prisión de maldad, prisión de su pecado, esclavo del pecado, esclavo de Satanás. ¿Y quién es esclavo del pecado y esclavo de Satanás? Aquel que no ha sido convertido. ¿Me entienden, hermanos? Entonces su fe de este hombre Simón era espuria. Tercer ejemplo, hermanos, Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Vamos a empezar desde el versículo 21. Están en Juan capítulo 8, empezamos en el versículo 21. Y si leemos realmente, ya en nuestras casas podemos leer todo el capítulo 8, ¿no? Los anteriores también, ciertamente. Vamos a ver cómo nuestro Señor Jesús está reconviniendo, está exhortando a aquellos judíos vez tras vez. Y acá en el versículo 21 empieza la palabra, ¿cómo? Dice, otra vez.
O sea que nuestro Señor Jesús pacientemente, misericordiosamente, otra vez, les dijo Jesús. ¿Y qué les dice? Yo me voy y me buscaréis. Pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Nuestro Señor les está diciendo, donde yo vaya, voy a ir al Padre, voy a ir al cielo. Ustedes no van a ir. Ustedes no pueden venir. ¿Por qué? Pues no se habían arrepentido. Decían entonces los judíos, miren la manera en la cual ellos piensan, ¿no? Y dicen, de una manera burlona, dicen, ¿acaso se matará a sí mismo que dice a donde yo voy vosotros no podéis venir? O sea que estos judíos, ¿qué se creían? Se creían creyentes, se creían salvos, porque, mire, ellos ¿qué pensaban? Decían, ¿no? Él dice que nosotros no vamos a ir donde Él está. Entonces, como nosotros ya pertenecemos al reino de Dios, somos los pueblos de Abraham, hijos de Abraham, y nosotros estamos con Dios y vamos a estar en el cielo con Dios, entonces como no, Él dice que no vamos a estar con Él, significa que entonces que Él se suicidará, se matará, se va a ir al infierno, porque nosotros no. Mientras que el Señor les dice en el 23, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. ¿Ve? El Señor Jesús dice, no, yo soy de arriba, yo y el Padre no somos, yo voy a ir al cielo, ustedes son los que no van a ir al cielo. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo, dice el Señor. Versículo 24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¡Wow! Si no creéis que yo soy, ese título yo soy, nuestro Señor está diciendo yo soy Dios. ¿Recuerdan el yo soy? ¿Quién le dijo yo soy a Moisés? Dios en el Antiguo Testamento. Este título era muy conocido para estos hombres. Entonces nuestro Señor, ¿qué le está diciendo? Yo soy Dios, yo soy el omnisciente, yo soy el que existe por mí mismo. Yo soy Dios, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre. Y el Señor dice, si no creéis esto, en vuestros pecados moriréis. Sí, porque aquel que se mantiene en sus pecados, en la práctica del pecado y nunca ha sido reconciliado con Dios, morirá. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces ellos, miren, en vez de examinarse, en vez de redarguirse, entonces le responde, le dijeron, ¿tú quién eres? Hermanos, pero en los versículos anteriores vemos que el Señor está diciendo quién es. Aquí nada más le dice, yo soy Dios. Deben creer lo que yo soy. Y ellos le preguntan aquí, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho, ya les venía diciendo, Él es la luz del mundo, Él es el pan, Juan capítulo 6, ¿verdad? El pan de vida. Y luego nuestro Señor sigue diciendo, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y lo que he oído de Él, esto habló al mundo, pero no entendió que les hablaba del Padre. En el versículo 28, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Nuestro Señor le dice, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, ¿cuándo le iban a levantar a nuestro Señor? En la cruz del Calvario. Lo iban a clavar en una cruz en los maderos, pero no iba a terminar, no iba a quedar ahí nuestro Señor, pues Él iba a resucitar, y Él iba a ascender al cielo. Y entonces el Señor dice, cuando hagan eso ustedes verán que yo soy Dios, el Hijo de Dios, y se lamentarán. Y verán que nada hago por mí mismo, porque Él me envió, versículo 29, conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque ya hago siempre lo que le agrada. Versículo 30, hermanos, leámoslos todos. Hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Detengámonos ahí como nos detuvimos en los capítulos anteriores que leímos. Podríamos decir, ahí está, son creyentes. Tomaron su decisión, ya levantaron la mano, ya se arrodillaron, ya lloraron, le pusimos la música, sí, ya son. ¿No? Pero veamos qué dice la palabra. Dijo entonces Jesús, versículo 31, ¿a quiénes les dijo? A los judíos que habrían creído en Él. Miren con quién nuestro Señor ahora media esta conversación. ¿Y qué les dice? ¡Qué preciosas palabras! Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Dónde está la palabra, hermanos, de nuestro Señor? En la Biblia.
Dice, nuestro Señor no dice, si vosotros permanecieran en sus sueños, si nosotros permanecieran en sus visiones, que por ahí algunos dicen que tienen visiones. Si nosotros escuchan lo que por ahí dicen los apóstoles que se levantan, apóstoles mentirosos, no dice eso. Si nosotros permaneciera en lo que su corazón perverso dice, no, tampoco. ¿Permanecer en qué? En su palabra. Implica que ser obedientes a su palabra. Y ahí dice, seréis verdaderamente mis discípulos. Verdaderamente. Así que hermanos, primera aplicación a nosotros. ¿Nos permanecemos en su palabra? ¿Somos fieles a su palabra? Ahora Cristo es primero por encima de la familia, de los parientes, de mis amigotes, de aquella iglesia donde vengo y que de repente, por tanto, yo tengo tanta amistad con ellos que me quedo ahí, no importa que me engañen. No, si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Cuando usa esa palabra verdaderamente, ¿qué significa? ¿Que hay discípulos también falsos? Sí, ahí nada más, en Juan capítulo 6, había muchos discípulos que lo dejaron, ¿o no? ¿Recuerdan? Y nuestro Señor sigue diciendo en el versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hasta ahí podríamos entender. ¿Recuerdan que había muchos judíos que dijeron, creemos, creemos, creemos? A nuestro Señor Jesús le dice, si permanecen son verdaderamente mis discípulos. Hasta ahí está bien, ¿no? Entonces la gente que creyó, ¿qué podría haber dicho? Pues tiene razón, ¿no? Tenemos que permanecer, es cierto, pues si nos hemos arrepentido, hemos creído en Él, entonces vamos a mortificar nuestros pecados. Pero miren lo que le responde en versículo 33. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Hermanos, con su corazón endurecido, ellos dicen, linaje de Abraham somos. En otras palabras, ¿qué dicen? Nosotros somos descendientes de Abraham. Así que somos judíos de sangre y somos hijos de Dios. ¿Cómo podemos aplicar en estos días? Algunos dicen, yo tomé mi decisión en tal fecha, me dijeron que apunte, ahí está. No importa cómo ande, yo tomé mi decisión en tal fecha. ¿Verdad? Otro dice, nací en hogar cristiano y yo soy cristiano por eso. ¿Verdad? Yo voy a la iglesia todos los días, todos los domingos, y por eso soy cristiano. No. Ellos dicen, jamás hemos sido esclavos de nadie, incluso ni siquiera tenían discernimiento aquí, porque ciertamente en ese tiempo estaban siendo esclavos ¿de quién? De los romanos. Estaban siendo subyugados por los romanos. Y tiempo atrás, ¿por quién? Por Babilonia. Pero ellos dicen, jamás hemos sido esclavos de nadie. Pero ahí va algo más importante. Ellos habían sido esclavos y eran esclavos del pecado. Y un verdadero convertido, si le decimos a Dios, hemos sido esclavos del pecado y tú nos libertaste y ahora somos tus siervos. Entonces, pero ellos no tenían esta salvación y les dicen, jamás hemos sido esclavos de nadie, no te necesitamos a ti. ¿Cómo dices tú seréis libres si somos libres? Pero el Señor les responde y les dice, versículo 34, de cierto os digo. 2 veces la palabra de cierto. ¿Recuerdan la conversación del Señor Jesús con Nicodemo? De cierto te digo que si no nace de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y acá le dice a ellos, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Como dice 1 Juan, todo aquel que practica pecado es del diablo. Entonces ellos eran esclavos del pecado. Es decir, no tenían la conversión. Pero dijeron, creemos. No importa, era una fe falsa. No termina aquí. El Señor sigue diciendo, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, si Cristo los libertaba, seréis verdaderamente libres. Porque ustedes se creen libres, son falsamente libres, pero no son verdaderamente libres, porque tienen un amo que es el pecado. Porque son esclavos del pecado. ¿A quién le dijo eso, hermanos? A los que habían creído en Él, porque dice el versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Luego nuestro Señor sigue diciendo, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. Wow, hermanos, tremendas palabras. ¿Por qué? Porque mi palabra no haya cabida en vosotros.
Hermanos, muchas veces a ustedes no les ha pasado cuando agarran la Biblia y le predican a alguien, les enseñan incluso a algunos profesantes evangélicos. ¿Y qué pasa? La palabra no haya cabida en ellos. No les entra. No haya cabida ahí. No hay amor por la palabra. ¿Qué pasó, hermanos? Estamos en este medio evangélico del cual es necesario exhortar. El Señor le dice, yo sé que soy descendiente de Abraham, yo sé que soy descendientes en la carne de Abraham, claro que sí, tienen sangre de Abraham, pero ustedes procuran matarme a mí. No son descendientes espirituales de Abraham, no tienen la fe genuina. ¿Y por qué me quieren matar? Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Hijos, jóvenes, ¿la palabra de Dios haya cabida en ustedes? Si la palabra de Dios no haya cabida en ustedes, no les hace obrar a ustedes por amor a la palabra, hay un gran problema. Juan 8:38. El Señor sigue hablando y dice, yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Nuestro Señor dice, de mi Padre yo hablo lo que yo he... Porque nuestro Señor dice la palabra que a Dios nadie le vio jamás, sino el unigénito Hijo, que habita en el seno del Padre. O sea, Él eternamente uno con el Padre. Entonces Él dice, yo hablo lo que he visto acerca del Padre. ¿Por qué, hermanos? Porque Él siempre está con el Padre, porque Él y el Padre uno son. Y le dice a los judíos que dice que habían creído en Él, vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Más adelante le va a decir algo más directo. Respondieron y le dijeron, nuevamente ellos enceguecidos, nuestro Padre es Abraham. Nuevamente, ¿dónde apuntaban su salvación? A su sangre, ¿verdad? Carambas, qué dureza del corazón. Otros, ¿verdad? Tenemos que aplicarlo, hermanos. Hay mucho por hablar aquí. Pero muchos dicen, yo soy cristiano. ¿Por qué? Yo creo en Cristo, sí. Una mera profesión de fe. Y apuntan mucho a esa fecha tan conocida de la oración que hicieron, ¿verdad? Mientras que la palabra de Dios, ¿qué dice? Ellos dicen, ¿verdad? Ellos dicen, no, estoy andando mal, pastor. Sí, estás andando mal. Tomaste tu decisión, sí, tomé tu decisión. Ah, ya te eres creyente, no te preocupes, eres cristiano carnal entonces. Y enseñan eso. Y lo sepultan. En vez de decirle lo que dice 2 Corintios 13:5. ¿Qué dice 2 Corintios 13:5? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no sabéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Wow. Mientras que Dios dice, examínate a ti mismo porque estás dando mal. El maestro, el pastor, el anciano, el líder, ¿qué les dice? Tomaste tu decisión, no te preocupes, eres un cristiano carnal. Y lo están mandando al infierno a aquel hombre. Y de eso van a dar cuenta. Entonces nuestro Señor les dice, si fueres hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. Si fueres hijos de Abraham espirituales, entonces ustedes también harían las obras buenas, dignas de arrepentimiento, de la cual se ha aprendido también en la iglesia. Hemos ya pasado el capítulo de la confesión hace unos meses atrás. Y luego nuestro Señor dice, miren tremendas palabras, versículo 40, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad. Wow, hermanos. Así que nosotros levantemos la verdad en alto. La iglesia de Dios es columna y baluarte de la verdad. Y no por levantar la verdad, hermanos, vamos a ser amados, sino como estamos estudiando, vamos a ser aborrecidos. Así nos enseña la palabra. La palabra es clara, hermanos. La palabra es clara que por levantar la verdad vamos a perder incluso parientes. Nuestro Señor lo dijo claramente, Mateo 24, estamos estudiando providencialmente. Pero ahora procuráis matarme a mí, ¿por qué? Y dice, ¿no? Hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham, entonces por tanto ellos no eran hijos de Abraham espirituales. Eran hijos de Abraham, sí, en la sangre, carnales, pero no eran hijos de Abraham espirituales. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, versículo 41. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Y ahí, como dice, le estaban dando un golpe bajo, porque le estaban diciendo a nuestro Señor, nosotros no somos nacidos de fornicación, pero tú sí seguramente. Jesús entonces les dijo, versículo 42, si vuestro Padre fuese Dios, miren esa palabra, hermanos amados, ciertamente me amaríais,
Hermanos, amigos, aquí todos aman a Cristo, aman a Dios, más que todas las cosas. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios, o amarás al prójimo. ¿Cómo es? Amarás al Señor tu Dios, todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Y cómo lo tienes que amar? En la verdad. Jesús que dijo nuestro Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es como un niño, ¿no? Papá, te amo, te amo, te amo. Obedece el hijo, no, no quiero. Hijo, obedece, no, no quiero. Te amo, papá, te amo. Igual, nuestro amor para con Dios es latente, es algo práctico. Y nuestro Señor lo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y nosotros lo hacemos, hermanos, por amor a Cristo. Entonces nuestro Señor le dice eso, ¿no? Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Y luego nuestro Señor mismo responde, porque no podéis escuchar mi palabra. Ellos no eran convertidos, por tanto no tenían vida espiritual y por tanto no podían escuchar la palabra. Dios tenía que hacer la obra, por eso nuestro Señor dice, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Y nuestro Señor mismo responde y dice, porque no pueden escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Directamente le dice nuestro Señor, ¿vosotros sois de vuestro padre Dios? No, el diablo. ¿A quiénes? A los que habían dicho que creían en Él, hermanos. Versículo 45. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Hermanos, ¿le pasa a ustedes esto? Cuando hablan ustedes la verdad, la palabra de Dios, ¿le creen? ¿Sobre quién, como dice Isaías, quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Así como en los tiempos de Isaías, pocos. En los tiempos del Señor Jesucristo, pocos. En nuestros tiempos, pocos. Versículo 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Wow, hermanos, niños, escuchen. ¿Eres de Dios? La palabra de Dios oye. A la ley y al testimonio. Vas a querer ahora hablar conforme a la palabra. El Señor le dice eso. Por esto no dais vosotros, porque no sois de Dios. Cuando la gente se quiere conducir de otra manera, que no es conforme a la palabra, y así lo hacen en las iglesias, ¿qué están demostrando? Que no son de Dios. A pesar de que se les enseña, no quieren. ¿Qué están demostrando? Nuestro Señor les dice claramente, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no dais vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Miren lo que les dicen a nuestro Señor. Ahora le lanzan este ataque. Antes estaban escuchando. Después, ahora le dicen, ¿tienes demonio? Nuestro Señor le responde, ¿verdad? Voy a leernos, hermano. Dice, respondió Jesús, yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria y quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Versículo 52. Escuchen, hermanos. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Dicen. Miren ahora la palabra de nuestro Señor. Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis. No eran creyentes, hermanos. Mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. El Hijo de Dios conoce a Dios y guarda su palabra, así como Cristo guardó la palabra de su Padre. Y luego nuestro Señor dice estas palabras, hermanos, tan preciosas. Versículo 56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Wow, hermanos, qué preciosas palabras. Nuestro Señor está diciendo a Abraham. Abraham había vivido muchos, cientos de años atrás, miles de años atrás, 2000 años atrás más o menos. ¿Y qué dice nuestro Señor?
que Abraham, que había muerto hace tiempo, se gozó de que había de ver el día de Cristo, y lo vio y se gozó. ¿Por qué, hermanos? Porque Abraham tenía esperanza en ese Mesías que iba a venir y iba a morir por su culpa. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Que Él es el Cristo, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que Él es Dios que estaba antes de Abraham. Y por eso los judíos le responden y le dicen, entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Nuestro Señor está diciendo clarísimamente que Él es Dios y que habitó antes de Abraham. Él es nuestro Señor. ¿Y qué hacen ellos? ¿Cómo reaccionan aquellos hombres que tanto decían que creían en Jesús? Porque eso, ahí empezamos. ¿Qué dicen? Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Yo pregunto, hermanos, ¿se manifestó el brazo de Jehová en ellos? ¿Creyeron el anuncio como decía y clamaba Isaías? Como muchos ahora, hermanos. Ahora dirán, no, yo no mataría a Jesús. Pero ahora cuando rechazan a Cristo, ¿verdad? Cuando rechazan sus mandamientos, ¿qué van a hacer cuando le hablas la palabra? Se separan de ti, dejan de hablar contigo, ya no te contestan las llamadas, ya no te contestan los mensajes. Antes era lo máximo. Ahora, ¿qué pasó? Tenemos que llevar ese vituperio, hermanos. Sí, si estuviera el Señor Jesucristo, harían lo mismo, lo matarían, lo crucificarían. Claro que sí, hermanos, el ser humano no ha cambiado. La palabra de Dios es clarísima cuando da el testimonio del hombre. Es tan perverso el hombre. La palabra de Dios dice, hermanos, lo hemos muchas veces enseñado aquí, la palabra del testimonio de Dios es tremenda. Dice que tiene su mente y su conciencia entenebrecida. El apóstol Pablo lo dice. Jeremías dice que el corazón del hombre es perverso más que todas las cosas. ¿Verdad, hermanos? ¿Qué dice nuestro Señor en Ezequiel 36? Que tiene un corazón de piedra, que anda bajo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Pablo en Efesios. Hermanos, esa es la gran verdad. Ellos toman piedra para arrojárselas. Aquellos que habían dicho, creemos. Pero nuestro Señor salió del templo, atravesando por el medio de ellos se fue. ¿Por qué? No era su día. Él tenía que morir en el día que Dios había determinado, ni más ni menos, de la manera que tenía que morir, no apedreado, crucificado, entregando su vida en beneficio nuestro. Así es, hermanos. Entonces vemos que no creyeron al anuncio del Evangelio, como preguntaba Isaías. Quiero demostrar ahora, hermanos amados, que lo que Isaías pregonaba en Isaías 53 no era solamente para esos tiempos. Porque en Juan 12:38 nuestro mismo Señor Jesucristo toma el pasaje de Isaías 53. Y nuestro Señor, vamos a ir a Juan capítulo 12, unos minutos aquí. Nuestro Señor está hablando aquí con los judíos. Dice en el 12:32, yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, versículo 34, capítulo 12, nosotros hemos oído de la ley que Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? O sea que estos judíos con quien estaba hablando el Señor Jesús en Juan capítulo 12, decían, ¿qué clase de Hijo del Hombre es este que va a morir? La pregunta es, ¿no habían leído Isaías 53? No tenían la fe, hermanos. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis la luz, para que no sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. 36, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Nuestro Señor en el capítulo 12 está reconviniendo a estos judíos y en el versículo 37 dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. 38. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? O sea que en Juan capítulo 12 vemos que se toca el mismo pasaje que leímos ahora en Isaías 53. O sea que en los tiempos de Isaías,
la gente no creía en el anuncio. Y ahora en el tiempo del Señor, la gente tampoco creía en el anuncio. ¿Verdad, hermanos? ¡Qué tremendo! Pero ahora si nos vamos a Romanos 10:16, y quisiera que vayan a Romanos 10:16, hermanos, ahora es el apóstol Pablo. Ya nuestro Señor había ascendido, nuestro Señor ya estaba a la diestra del Padre, y ahora el apóstol Pablo nuevamente toma estas palabras del profeta Isaías. Romanos 10:16, ¿lo tienen? Dice la palabra del Señor. Leamos juntos, hermanos. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Hermanos, me detengo aquí. Lo vimos en Isaías, Antiguo Testamento, lo vimos en Juan 2, en el tiempo del Señor Jesucristo, hace 2000 años desde ahorita, lo vemos en lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, y lo vemos ahora, hermanos. Nos podemos preguntar. Usted pregúntese, ¿ha predicado el Evangelio que demanda poner primero a Cristo? ¿Quién ha creído su anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Sobre muy pocos, hermanos, sobre muy pocos. Pero en sobre quién ha creído, aquella persona que sí ha creído verdaderamente este anuncio, vamos a ver el brazo de Jehová manifestado en esa persona. Una conversión, una vida distinta. Una vida de una persona transformada, lo que era antes y lo que es ahora. Lo vamos a ver, hermanos. ¿Vamos a ver a un pecado remanente? Claro que sí se va a ver. Todavía tenemos pecado remanente, de lo cual nosotros le pedimos perdón al Señor. Pero en definitiva, una persona creyente ya no practica el pecado, como dice 1 Juan, y ama a Cristo y manifiesta el fruto del Espíritu Santo. Y ahora, hermanos, nos vamos a Isaías 53. Nos vamos a Isaías 53 y ya vimos la naturaleza de esas preguntas. La naturaleza de estas preguntas que hace el profeta Isaías es: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Qué anuncio se refiere el profeta Isaías? El Evangelio. ¿Quién ha creído? Muy pocos, profeta Isaías. ¿Muchos han creído? Sí, muchos han creído, pero con una fe espuria, como hemos visto en Hechos 8, Juan 8, Juan 2, para tomar unos cuantos pasajes. Sí, pero ¿quién verdaderamente ha creído y sobre quién se ha manifestado verdaderamente el brazo de Jehová? Aquel que pone primero a Cristo por encima de su vida. Sí, hermanos, sí. Y podemos hacer esta pregunta en este salón: ¿sobre quién se está manifestando el brazo de Jehová? Sí, hermanos. El brazo de Jehová, como dije hace un momento, manifiesta el poder de Dios. El brazo, la grandeza de su brazo se menciona en Éxodo 15, que leímos la semana pasada, cuando sacó a los judíos, ¿de dónde? De Egipto. Se manifestó la grandeza de su brazo. Así dice Éxodo 15, 16. Entonces, hermanos, sigue diciendo el profeta Isaías, 53, versículo 2. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Miren, hermanos, ese capítulo Isaías 53 que como leímos el día jueves, ¿recuerdan, hermanos? ¿Quién estaba leyendo esto cuando estaba ahí en su carruaje? El etíope eunuco, ¿verdad? Entonces dice: subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Yo les explicaba, hermanos, ¿de dónde iba a venir el Mesías, el hijo de David? De la simiente de David. Pero ya mucho tiempo atrás, mucho tiempo atrás del momento en el cual vino el Señor Jesucristo, ya no habían reyes en Israel, no habían reyes en Judá. ¿Recuerdan, hermanos, las deportaciones? Ahí fueron expulsados los judíos por causa de su pecado, por causa de su idolatría. Se habían levantado reyes tras reyes, desde Salomón, Roboán, Jeroboán, ¿verdad? En Israel, Roboán se quedó en Judá. Siguieron los reyes a lo largo de cientos de años hasta que fueron expulsados y ya no se levantó ningún rey.
Cuando vino el Señor Jesucristo no había un rey de Judá, no había un rey de Israel. Sí, hermanos, descendientes del rey David no había. ¿Y qué dice aquí? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. ¿Cómo es una tierra seca? No hay vida. Raíz de tierra seca. Pero nuestro Señor ahí salió, ¿verdad? Nuestro Señor de la simiente de David, ¿verdad? Su padre político José, su madre María, que también venía ¿de dónde? Su genealogía, leímos en Lucas, también venía de David. Entonces sale ahí nuestro Señor le preparó cuerpo, como dice el libro de Hebreos, al verbo de Dios que se encarnó, se hizo hombre por amor a los suyos, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Pero miren cómo el hombre lo ve, no hay parecer en él ni hermosura. Hermano, el mundo incrédulo ama a Cristo. No ama a Cristo. No lo ven hermoso. No lo ven precioso a sus ojos. No estoy hablando de algo externo necesariamente, hermanos. Le veremos, dice la palabra, más inatractivo para que le deseemos. Jóvenes, niños, Cristo, para ustedes, ¿hay parecer en Él? ¿Hay hermosura en Él? ¿Lo ven con atractivo para que le deseen? Háganse esta pregunta siempre. Yo les ruego con mucho amor. Pero si el hombre lo ve sin atractivo para que lo deseemos. Capítulo 53, versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Yo les ruego, por favor, escúchenme bien. Esta palabra de aquí es la que tiene que producir verdadera salvación. Mediten bien en lo que se está exponiendo ahora. El Hijo de Dios, el Verbo eterno, el Verbo de Dios, coeterno con el Padre, se encarnó un día, tomó la forma de hombre, fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, despreciado. Esa palabra, hermanos, desprecio. Desechado, no lo estiman, no lo aprecian, pero él fue varón de dolores, experimentado en quebranto, dolores desde que estaba en el vientre de su madre. ¿Por qué? Porque estaba expuesto a la muerte y su madre y su padre tuvieron que irse a Egipto. Igual cuando nació en carencia, creció en carencia, ningún solo pecado de niño, ningún solo pecado de joven. El ser más santo en esta tierra, viendo el pecado. Hermanos, cuando ustedes ven el pecado de sus parientes, ¿cómo se sienten? ¿Felices? Imagínense que Cristo, el ser más sublime de esta tierra, viendo el pecado en las personas que lo rodeaban, en sus hermanos, en su madre, en su padre, en la sociedad. Varón de dolores. No solamente eso, hermanos, el desprecio del ser humano. Ya vimos aquí los judíos cómo lo despreciaban, cómo lo aborrecían. ¡Demonio tienes! ¿Hasta cuándo nos perturbarás?, le dicen en otro pasaje. Desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto. Algunas damas acá son experimentadas en la cocina, otros en el planchado, algún hermano en su trabajo experimentado en el trabajo. Nuestro Señor experimentado en quebrantamiento, toda su vida. ¿Por qué? ¿Por qué lo tuvo que hacer? ¿Estaba pasando eso por su pecado? ¿Estaba pagando algún pecado suyo? No, hermanos, porque nunca se dio pecado de su boca. Lo estaba haciendo por su pueblo, por los suyos, por los que leímos hace rato en Efesios 1. Por aquellos que Dios amó antes de la fundación del mundo, porque nos escogió en Él, en Cristo Jesús, que iba a hacer esto antes de la fundación del mundo. Por eso nuestro Señor se hizo siervo hasta la muerte, experimentado en quebrantamiento, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Amigo, amiga, que no eres creyente, ¿sigues escondiendo de él tu rostro? ¿Lo menosprecias? ¿Lo detestas? ¿Lo aborreces? Porque o estás en Cristo o estás sin Cristo. No hay un punto intermedio. Y no lo estimamos, dice. Versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Ciertamente nuestras enfermedades. ¿Cuál enfermedad? Y aquí tenemos que hablar principalmente de nuestra enfermedad grave.
el pecado. Créelo por favor. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Cuál dolor, hermanos? El dolor que tendríamos nosotros que experimentar ahí en el infierno eterno, porque justamente deberíamos ir ahí, porque somos pecadores. Mas Cristo sufrió nuestros dolores, los dolores. Él sufrió, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y sigue diciendo, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Cómo, hermanos? Herido de Dios. ¿Cómo que Dios lo hirió? Dios lo hirió en la cruz del Calvario, hermanos. Sí. Y abatido. Mas ser herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, hermanos. ¿Fue herido por qué? ¿Por sus pecados? No, hermanos. ¿Por los pecados de todos los judíos? No, tampoco. ¿Por los pecados de todo el mundo? Tampoco. ¿Por los pecados de quién? De su pueblo. Porque Él no recibió no derramó una sola sangre, vamos a decir así, por Judas Iscariote. ¿O sí? Por Acab. Por el rey Acab, el rey perverso. ¿Por Caín? No, porque si Él hubiera recibido el castigo de Caín, de Acab, de Judas Iscariote, del rey Saúl, por ejemplo, y muchos otros, entonces ellos serían salvos. Él murió por los suyos, y esta verdad tiene que levantarse muy en alto. La gente tiene vergüenza, los evangélicos tienen vergüenza de decir esto, y los evangélicos quieren decir que Cristo murió por todo el mundo, ahora a ti te toca decidir, la salvación te pertenece a ti, dicen. Tú tienes el libre albedrío para... No, el ser incrédulo en su libre albedrío no quiere a Cristo, aborrece a Cristo, no puede venir a Cristo. Y la salvación, por tanto, le pertenece a Jehová, como dice Jonás, como dice el rey David, también un salmo, la salvación le pertenece a Jehová. Apocalipsis, la salvación es del Señor. Mas Él, Cristo, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Esa palabra, hermanos, lo que implica ser molido. ¿Alguna vez ustedes han sido molidos por algo? De repente llegan a su casa y ¡ay, estoy molido, estoy tan cansado, estoy molido! Cristo fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él recibió castigo, ¿pero por qué, hermanos? ¿Por sus pecados? No, porque se puso en propiciación nuestra. El castigo de nuestra paz, ahora para que estemos en paz con Dios. Aquí está. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Uno se aparta por su orgullo, otro se aparta por su borrachera, otro se aparta por la drogadicción, otro se aparta por el engaño, otro se aparta por la prostitución. Ponle lo que sea, niño. ¿Por qué te apartas? ¿Videojuegos? ¿Por qué te apartas, joven? ¿Te apartas por tener enamorado o enamorada fuera de un matrimonio ilícito? Pero mire, si tú crees este mensaje de verdad, de corazón, más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Cómo no estimarlo? ¿Cómo no apreciarlo? Versículo 7, angustiado él y afligido, no angustiado, ¿recuerdan, hermanos? Angustiado, en angustia, como hombre que también era nuestro Señor. Él estuvo angustiado y le oró a su Padre en el Getsemaní diciendo, ¿qué, hermanos? Padre, si fuera posible, pase de mí esta copa, ¿verdad? Sí. Y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hermanos, deben creer, amigos, deben creer esto. Si alguien no tiene la verdadera salvación y solamente está profesando, debes creer esto, de verdad, de corazón. Hemos visto aquellos 3 pasajes hace un momento, personas que profesaban pero no tenían fe genuina. Después se evidenció que no eran creyentes. Tú debes creer esto. Aquí con esta palabra, si tú lo atesoras en tu corazón y la crees de verdad, de corazón, se manifiesta, es porque verdaderamente se ha manifestado el brazo de Jehová sobre ti. Y es porque verdaderamente has creído este anuncio. Porque podemos acá poner música, una musiquita de fondo, y
llegarles al sentimiento y darles otro pasaje humanista, y ustedes todos llorando, y los hago venir al frente y toman su decisión, pero no hay conversión. Esto es lo que tiene que mover tu corazón. Lo que hizo el Salvador, lo que hizo Cristo, a quien desprecias y aún no eres creyente. Por cárcel y por juicio fue quitado en su generación. ¿Quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Nunca hubo maldad. ¿Por qué lo quebrantó su padre? ¿Por qué él clamó? Allí leemos en los evangelios: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué sufrió el desamparo de su padre como Cristo, como el Dios hombre que es? ¿Por qué? Por cargar el pecado de su pueblo. Versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. La voluntad de su padre era quebrantarlo. Desde antes de la fundación del mundo estaba en su mente nuestro Señor omnisciente, sabio, poderoso, que su Hijo iba a ser quebrantado. Ahí en la cruz del Calvario. Quiso quebrantarlo. ¿Notan esa palabra quiso? Y nos enseña voluntad aquí. Su padre quiso quebrantarlo para salvar a un pueblo celoso de buenas obras, como dice la Biblia. Lo sujetó a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Wow, hermanos. Él ve linaje, ve el fruto, dice aquí, ¿no? Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Wow, miren el corazón de nuestro Señor. Él está satisfecho viendo el fruto de la aflicción de su alma, y Él está alegre porque dice: por esta obra que hizo, salvé a tal, salvé al otro, a esa hermana, a ese hermano, a ese hijo, a esa hija. Veo el fruto de la aflicción de mi alma. Sí, mi alma estaba afligida hasta la muerte, pero veo el fruto de la aflicción de mi alma y estoy satisfecho, dice nuestro Señor. Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos, justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. ¿Qué dice? Por su conocimiento justificará mi siervo justo a todo el mundo. Muchos. Y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos. Él murió y entregó su vida y vivió una vida pura y santa en esta tierra, para que nosotros podamos tener vida en esta tierra, podamos tener vida eterna, reconciliación con el Padre, perdón de pecados por Cristo Jesús. No tenemos nada de nosotros mismos, hermanos, nada, cero. Y ahora la pregunta es: ¿quién ha creído este anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Sabemos que Isaías lo hizo en sentido negativo porque estaba reprochando la sociedad en ese entonces. Nuestro Señor Jesucristo, ahí en Juan 12 leímos que este pasaje se vuelve a tocar cuando la gente lo estaba rechazando. El apóstol Pablo en Romanos lo dice porque la gente rechazaba, los judíos rechazaban. La pregunta es ahora: ¿sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Aquel que no tiene a Cristo va a seguir luchando, va a seguir rechazando, menospreciando a este varón de dolores experimentado de quebranto. La única oportunidad que tienes para que tu alma sea prosperada con Dios eternamente. No lo rechaces. Observa, mira, amigo incrédulo, incrédula, esta es la verdadera fe. Profesante que no amas a Cristo más que todas las cosas, estás siendo exhortado con esta palabra. Y tú, hermano cristiano, mira, has vuelto a escuchar lo que tu Señor y Salvador ha hecho en la cruz del Calvario. Ámalo más, hónralo más, obedécele más, medita más en Él. Cuando el Señor Jesucristo, y termino con este pasaje, en Juan 6 está esto, muchos de los discípulos le dicen: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Miren, discípulos, dice la palabra en Juan 6. Sabiendo Jesús a sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué si veréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero.
El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Eran profesantes, Juan 6, profesantes, le seguían. Les pareció dura la palabra, como a veces pasa aquí, ¿verdad? Muchas personas vienen, les parece dura la palabra y se van, porque quieren un lugar donde no le exhorten tanto. Pero miren, acá el Señor, muchos de sus discípulos volvieron atrás, ya no andaban con Cristo, y nuestro Señor, miren lo que hace. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Miren su corazón de nuestro Señor como hombre que también era. Entristecido, los discípulos lo dejaron, se queda con los 12. ¿Quieren ustedes también iros? ¿También me quieren dejar? ¿También me quieren abandonar? ¿También mi palabra es dura para ustedes? Y sale Pedro a responder. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Miren lo que dice Pedro: nosotros hemos creído. Isaías preguntaba: ¿quién ha creído nuestro anuncio? Muchos no creían. Aquí Pedro dice: nosotros hemos creído, y era verdad. Y es verdad, hermanos, si creemos, podemos decir: nosotros hemos creído. Y Pedro sigue diciendo: y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde esta gran verdad. Miren, Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros? ¡Wow! ¿Por qué creía Pedro? Porque Cristo los había escogido. ¿Cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué crees, hermano, hermana? Porque Cristo te escogió. No porque haya nada en ti, sino por el puro afecto de su voluntad. Como dice la palabra, por el puro afecto de su voluntad. Porque nosotros lo único que había era pecado. Así es, hermano. Entonces la salvación radica ¿en quién? En Cristo. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Sobre aquellos a quienes nuestro Señor poderosamente obra por elección. Y si no obran en otras personas, si otras personas lo rechazan, es su pecado. Si las personas lo rechazan y no han querido en el anuncio, es su pecado, y van a ser juzgados por esa incredulidad. Que el Señor les bendiga, hermanos. Dios.